Livros da Matriz e Lugar de Ler apresentam, com o apoio do Instituto Ramon Llull, Livros Perturbadores? Para quem? Um encontro com Bernard Corman e Sebastián Camargo Santana para comemorar o lançamento duplo da editora Livros da Matriz, Dias Felizes e Meu Tio Chega Amanhã. Uma conversa sobre a importância de obras que provoquem reflexão política e social, temas que podem parecer inapropriados para os pequenos, mas que são parte fundamental da vida e da formação crítica de todos nós. Participação: Bernard Corman e Sebastián Camargo Santana. Mediação: Dani Gutfreund, Lugar de Ler. Bernard Corman, autor de Dias Felizes e O Menino Perfeito, ambos publicados pela editora Livros da Matriz. Bernard nasceu em Barcelona, em 1973. É filólogo e ilustrador, com mestrado em literatura comparada. Começou sua formação artística fazendo esculturas, desenho e ilustração. Trabalhou vários anos como redator e editor em editoras de Barcelona. Atualmente dirige a Faristol, revista especializada em literatura infantil e juvenil. Escreve sobre lige e questões de LGBTQA+. Publicou livros-álbum e livros para jovens e adultos. Dias Felizes nasceu no verão de 2016, quando Bernard fez 2 meses de residência artística no Sparkbox Studio, no Canadá. Sebastián Camargo Santana, autor de Meu Tio Chega Amanhã, publicado pela editora Livros da Matriz. Sebastián nasceu em La Plata, na Argentina, em 1977. De origem uruguaia, sua família havia se exilado no país vizinho em 1976, logo após a libertação de seu pai, que passara 2 meses preso ilegalmente, sequestrado por órgãos da ditadura. Só no final de 1984, a família retornaria ao Uruguai. Ilustrador, fotógrafo e artista plástico, Sebastián hoje mora em Montevidéu. Meu Tio Chega Amanhã é seu primeiro livro autoral e foi publicado originalmente em 2014. Para mí, el sentido que tiene el álbum, el libro álbum, como decís vosotros, me gusta pensar que los álbumes, las historias, tengan lecturas diferentes y diferentes niveles de lectura. Es diferente que, por ejemplo, Los Días Felices o el libro de Sebastián lo lea un niño, aunque sea una lectura acompañada de un adulto, que lo lea una persona mayor, ¿no? Un adulto, porque seguramente tendrá lecturas diferentes. Y no solo esto, sino también la lectura siempre es personal, es una vivencia personal. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Los Días Felices, tiene lecturas diferentes. Para algunos puede ser un tema controvertido, ¿no? Porque al final se habla de un primer amor entre 2 niños, niño. Para otros, a veces es una historia de amistad y ya está. Hay lecturas diferentes, ¿no? Y también en este libro se abordan otros temas, como por ejemplo es un recuerdo de infancia. También esa idea de pérdida y abandono. Y eso, a mí me gusta esto, que un libro tenga diversas lecturas siempre que no haya prejuicios. Claro, porque cuando hay prejuicios, entonces ya hablaríamos de una lectura muy marcada, ¿no? Pero si no hay prejuicios y somos libres de tener una lectura más amplia, pues está bien pensar que, bueno, un libro es para niños, un álbum es para niños, sí, pero también para gente mayor, ¿no? Y pasa lo mismo con el libro de Sebastián, que antes, Sebastián, te lo he comentado, tu libro puede ser para niños, pero a mí también me interesa. Ahora, no conocía tu libro, lo conversamos un rato antes hoy, pero tenía mucha curiosidad de conocer la narrativa
entera, digamos. Esta cosa, el lenguaje del libro álbum es muy particular, porque en realidad con Mañana viene mi tío me pasó que cuando pensé la historia lo que encontré fue una imagen que no podía describir con palabras. Es el final, básicamente. Entonces no había otra manera de hacerlo que no fuera siendo un libro álbum. Y claro, hay un mercado muy grande generado en torno a que los libros con imágenes son mayoritariamente para adultos, pero yo creo que ahí nos podemos sacar las ganas de, o sea, en realidad los temas la pregunta es como al revés, ¿no? Es cuáles son los temas que no pueden ser dichos hacia niños y niñas, digamos. Y son muy pocos, en realidad. Hay algunos temas que, sí, si uno quiere hacer un libro muy sórdido, digamos, eh, o narrando la violencia de manera muy explícita, y es recomendable que no esté dirigido hacia niños, probablemente. O sea, si uno quiere ponerse en los lados más salvajes de la vida y mostrarlo explícitamente, sería deseable cuidar a los niños de esos libros, pero después casi cualquier tema es narrable para un niño, una niña, me parece. Y entonces tenemos este lenguaje nuevo, que es el libro álbum, hay una definición de una colega argentina, nunca me acuerdo el nombre, que es que un libro álbum es el libro que no le puedes contar por teléfono. Es una obra que hay una parte que tenés que mirar, o una parte larga. Con tu libro ahora, con la lectura, me pasó eh, eso, lo que decías, por un lado, esta cosa desde qué lugar lee cada cual, ¿no? O sea, los más grandes ponemos nuestra historia siempre a leer. Se pone sola a leer, digamos. O sea, toda nuestra historia previa está leyendo. Entonces va a ser una lectura distinta. Pero eso no excluye que gente con menos historia, menos años de vida, pueda leerlos. Yo igual conecté o sea, tu libro tiene esa cosa de hacer que uno conecte con momentos de la infancia y con recuerdos de amor también. Y la imagen de la tormenta y el niño de espaldas es hermosa, genera, o sea, Es mi favorita. Bueno, la de las manos y estas son sí, mis favoritas. me imagino, porque las dos entre esas dos tenés todo el libro, tenés toda la sensación del libro y la entiende cualquiera eso. Mm. Y yo creo que pues, hay una belleza en los álbumes que exigen, si están construidos, intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, hablar bien del trabajo de uno siempre es un poco incómodo, pero yo sé que Mañana viene mi tío no sobra nada, digamos. Eso fue en el fondo la búsqueda, digamos. Cómo construir un álbum era, bueno, cuánta cosa le puedo sacar a esto y lograr mantener el vínculo con la lectura, digamos. Entonces es al final un ejercicio de una especie de poesía visual, capaz, lo que termina construyéndose. Y después pasa que lo lee quien lo lee, como puede, y siempre está bien, si es como decís vos, Bernat. Si lo único que necesitas es que venga sin prejuicios la lectura. Después la edad de la persona es un problema de esa persona, es un problema de la historia, ni siquiera de la persona. La persona tiene esos años y listo. Pero no sé qué experiencias de lectura has tenido, si has recibido devoluciones de lectores, lectoras de diferentes edades, Bernat. Sobre los días felices, Sí, bueno, a mí me ha pasado que Dani sabrá de lo que estoy hablando porque con libros de Matriz también publicamos El Niño Perfecto. Y es interesante que me preguntes esto porque ha habido reacciones muy diferentes. El Niño Perfecto es un libro que sorprende por la escena final, digamos, que es como el mensaje, ¿no? Y las reacciones de adultos, porque, a ver, quien considera que un libro es perturbador, por ejemplo, es un adulto, no un niño. Los niños al final reciben la influencia de sus padres y sus madres, pero ellos apenas se sorprenden de las cosas, al contrario, las disfrutan y les gustan, ¿no? Pero los adultos sí, los adultos tienen muchos prejuicios por distintos factores, el sitio en el que viven, la política de ese país, la educación que han recibido, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con el niño perfecto? Pues que las reacciones hubo reacciones de todo tipo, pero incluso
aquí en España, por ejemplo, algunos padres y algunas madres se quejaron porque no querían que el niño perfecto estuviera en la biblioteca escolar, por ejemplo, o en alguna biblioteca pública. Pero claro, en el caso del niño perfecto, el mensaje es muy directo. Es como si yo quisiera provocar un poco. Claro. ¿Qué ha pasado con los días felices? Pues bueno, siempre hay alguien que no se siente cómodo con la historia, porque al final son dos niños, niño y no niña y niña, ¿no? Niño y niña, perdón, y no se sienten cómodos con esto por los prejuicios que siguen ahí, ¿no? Pero como, digamos, tiene ese toque poético, entra a más gente y se recibe con más positividad que con el niño perfecto, porque al final hay como, digamos que no se toca solo un tema, sino que se tocan otros temas, entonces al final es más fácil llevarlo a tu terreno y en cambio el niño perfecto no lo puedes llevar a tu terreno, porque es lo que hay, es lo que Claro. ves, ¿no? Bueno, lo puedes llevar a tu terreno si tú vives esto, pero si no, no. Entonces, no sé, Dani ya nos contará cómo va en Brasil, pero la recepción en España de los días felices en general ha sido muy positiva, más que con el niño perfecto, porque yo creo que cuando cuentas una historia, tú puedes ser controvertido, pero si en esa historia le das un punto poético, se entiende mejor. Es decir, es más fácil que guste más. Que no, si tocas, cuando tocas un tema controvertido sin tapujos, con un mensaje directo, es cuando la gente se asusta, ¿no? Y dice, no, es que esto es muy fuerte para un niño, o es muy fuerte para mí. También los días felices no ha pasado, porque tiene ese Claro. toque más suave. Sí, es más, ahora pensaba mientras hablas, es más ambiguo quizás, ¿no? Entonces, Sí, quien pueda sentirse incómodo con el tema de fondo puede como hacerse el gil, diríamos acá, como bueno, bueno, es una amistad. es una Pero, amistad, pero a la exacto. vez me hace acordar esos cuentos de familias, ¿no? Todos tuvimos, o probablemente casi todos y casi todas, más grandes, sabemos alguna historia familiar de algún tío o alguna tía nuestros que tenía un amigo, ¿no? O Ya, una ya, ya. amiga. Aquí, No, aquí también ha pasado, ¿eh? Aquí también claro. ha pasado. A mí me pasó Y, una vez, que es una anécdota personal, pero mis padres son muy abiertos y son muy modernos y mis padres ya tienen más de 70 años, ujú, pero en comparación con muchos padres, incluso de España, mis padres son muy abiertos. Pero mi madre hace años dijo, hablaba de una amiga suya que tenían de hacía años que siempre había vivido esa amiga suya con otra amiga. Y entonces mi madre dice, sí, porque es su amiga, y digo, a ver, digo, mamá, son novias, están juntas. Y me dice, no lo sabemos. Y digo, ¿cuántas habitaciones hay? ¿Cuántos dormitorios hay en la casa? ¿No? Entonces dice uno, dice, pues a ti qué te parece. claro. Es muy curioso, ¿no? Porque aquí esto de, sí, yo tenía un tío que tenía un amigo y vivían juntos. Bueno, pues ese amigo era su marido. Claro. Bueno, marido no porque no se podían casar, pero Pero el compañero. era su compañero, ¿no? Esto aquí ha pasado durante muchos años. Por suerte está cambiando, ¿no? Pero, y otra cosa que también tiene que ver con esto es que al final, cuando somos pequeños, nos enamoramos de nuestro Totalmente. mejor amigo. Claro. Eh, Sí, tanto da. sea un chico, sea una chica, es que da igual, ¿no? Aunque sea un amor de chico a chico, de chica a chica, cuando somos niños nos enamoramos de nuestro mejor amigo, sin pensar realmente si nos gustan los chicos, si nos gustan las chicas, porque somos muy pequeños y no somos conscientes de ello. Por eso los días felices tiene esa lectura más amplia, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino cuando era más pequeño un día dijo, me quiero casar
con Tobías, que es un niño. Y yo le digo, bueno, digo, para casarte eres muy pequeño. Cuando seas mayor, si aún le quieres, ya os casaréis, ¿no? Pero mi sobrino, yo no sé si es homosexual o no, no es importante en ese sentido, sino él Totalmente. estaba apasionado por ese amigo con quien estaba 24 horas, ¿no? Y se quería casar con él, claro. ¿Quién no? Totalmente, sí, sí, ya está, ya encontré una persona con la que quiero compartir todo el rato. Exacto. Está muy, es muy fuerte, eso sí, está muy bien. El, Pero Sebastián, sobre tu libro, yo quería comentar una cosa, si puedo, Dani, Claro, eh, por favor. que lo que decía de los diferentes niveles de lectura, yo estaba pensando cuando me has contado el libro antes, cuando hemos hablado, en realidad, si alguien lee tu libro, que tiene ese trasfondo político, porque yo, Ujú. yo, yo desconozco la historia de Uruguay. Conozco si, por ejemplo, la dictadura de Chile, en Argentina, pero Uruguay menos, porque, bueno, no he tenido tanto Sí, contacto. Pero, bueno, he pensado, aquí hay un trasfondo político, ¿no? Porque, ujú. bueno, porque yo soy mayor y ya tengo experiencia y veo las noticias, ¿no? Pero aquí también el sentido de la espera de alguien que nunca Sí, llega, más allá del sentido político que le puedas dar, tiene mucho sentido también, porque si yo no sé que en Uruguay ha habido presos políticos o lo que sea, yo puedo leer tu libro también sí. y entenderlo como el niño que espera a su tío favorito, que nunca llega por lo que sea, ¿no? Ujú. Y también es interesante este punto en tu libro. Sí, eso ha pasado. Claro, yo Mañana viene mi tío, lo hice, apareció en un momento de mucha rabia, digamos, de mucha rabia por la situación política en Uruguay en particular. La dictadura en Uruguay fue, todos los países que mencionabas vienen a cuento porque fue muy parecida a la chilena y a Ya, la argentina en términos bueno, de influencia de Estados Unidos y de los años también. La dictadura brasileña empezó mucho antes estas otras y duró hasta el 84, ¿no? La de allá, puede ser. La brasilera, ¿hasta qué año es? ¿El 64? ¿A qué año? Bien, 64, 84. aquí fue 73 a 84, con alguna diferencia institucional, fue un golpe dado por el presidente elegido democráticamente, pero en términos de funcionamiento fue muy parecida a la argentina y a la chilena, con más incidencia en el terrorismo de Estado. Se dio más a través de la cárcel y la tortura, digamos. No se mató tanta gente no se mató tanta gente como se hizo en Chile, que fue la práctica sistemática, matar, matar y matar, ni se desapareció tanta gente como en Argentina, que fue el mecanismo. Hay una teoría que es que en realidad no se hizo un exterminio tan grande porque con el nivel de politización que había en este país, de verdad, si el régimen hacía desaparecer o mataba a todos los que tenía, la catástrofe era demasiado evidente. Pero bueno, Uruguay tuvo el número de presos por per cápita más alto de América del Sur, en el momento de la dictadura. Estaba todo el mundo preso, básicamente. Y bueno, tenemos una ley que ahora ya se anuló, pero tenemos nuestra ley de impunidad, como estos pactos de salida de prácticamente todas las dictaduras. Y el libro lo escribí entonces en un momento en los que había una campaña. El libro lo escribí en 2011, en un momento en que había una de las tantas campañas que se hicieron para anular la ley de impunidad, digamos, la ley que amparaba a los militares, a los crímenes, y que no se logró el mecanismo en el Parlamento para anular la ley. Entonces, bueno, consecuencia de eso, apareció la historia de Mañana viene mi tío como incluso una especie de autoficción, porque hay un desaparecido. Uruguay tiene unos 198 detenidos desaparecidos. Y uno de ellos se llama Nelson Santana, que no es pariente mío, no es tío ni nada, ni tío segundo ni nada. Compartimos el mismo apellido, pero nada. Y se me ocurrió hacer un cuento en el cual yo me hacía pasar ante el lector como sobrino de este desaparecido.
y conducía la historia, y al final aclaraba, bueno, no, en realidad Nelson no es mi tío, pero bien podría serlo, porque en realidad la desaparición es un crimen de lesa humanidad, por tanto, todos somos, acá hay un eslogan de la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos, que es todos somos familiares, en cuanto a entenderlo como un crimen contra la humanidad y demás. Y bueno, y desde ahí construía, digamos, después de haberle hecho el nudo a quien leyera, la historia construía esta cosa de, bueno, no es mi tío, pero bien podría serlo. El problema fue que apareció la imagen del cierre del libro álbum, entonces dije, bueno, esta historia que iba a ser un cuento en prosa lo transformé en libro álbum, pero siempre lo pensé como eso, como una herramienta política donde además tenía un plan demasiado diseñado en el que yo lo que quería que pasara era que un niño o una niña pudiera leer este libro, no entendiera qué pasaba al final, y entonces fuera con un adulto, y ese adulto le tuviera que explicar, porque cualquier persona con más de 25 años o 20 tiene que saber de esto. Entonces era como una especie de diseño de caballo de Troya, digamos. Yo hago este libro con este personaje tan simpático y explote todo. Pero lo que pasa, por suerte, pasan mejores cosas, pasan cosas más interesantes cuando la gente empieza a leerlo. Por un lado, lo han leído, en general las devoluciones que tengo son más de adultos que de niños, y con mucha emoción, quienes están cerca del tema, pero sobre todo pasa lo que decía Bernat, hay gente que solo empieza a leer más allá de mis intenciones, y eso es lo mejor que le puede pasar al libro, que alguien lo sienta propio porque, bueno, la espera, no, la ausencia, algo que no está en una persona que no está, o una sensación de espera del orden que sea. La herramienta, pues el libro sigue teniendo, y yo sí, o sea, me interesa defenderlo como una herramienta política, porque a mí me interesa el activismo político, y lo mejor que puedo hacer es usar lo mejor que tengo para participar del activismo político, que es mi capacidad como artista, digamos. Voy a marchas y demás, y participo poniendo mi humanidad de la manera que sea, pero ya que manejo esta herramienta, me interesa ponerla a disposición de causas, digamos, sea haciendo afiches o haciendo libros, digamos. Pero el libro cobra su vida, entonces, y esa es la dimensión de que alguien que no, digamos, no es que una persona que no tuviera el foco en el asunto de desaparición forzada pudiera igual leerlo y encontrarle sentidos, nada, me hace ver que el libro es mejor que yo, digamos, es mejor que mis intenciones, digamos. Claro. Termina abriendo otros caminos y acompañando, porque muchas veces uno lo que hace, cuando hace estas obras, tiene una intención de compartir algo con alguien, ¿no? Uno quiere compartir algo que se le ocurrió, y no sabe con quién. Y termina encontrando otra persona que estaba, o no a la búsqueda, o simplemente se siente vinculado con esa obra desde un lugar propio, y listo, ya ahí pasó algo que está bien. Eu concordo que o livro vai muito além da sua intenção inicial, né? Ele ganhou uma outra vida, assim como o Dias Felizes e o Menino Perfeito também, né? Eles são livros que, só pela discussão que eles geram e pelas perguntas, eles já têm são muito maiores do que a gente poderia imaginar que eles fossem, né? Mas você escreve a dedicatória ao final, né? Sim. Que dá uma leitura. É claro que muita gente pode não ler essa dedicatória, né? Mas ela define uma leitura que marca o ponto que para você é importante também, né? Você pode falar un poquito sobre esa decisión? Sí, eso ahí es donde yo me aferro a mi lugar de autor, ¿no? Porque uno en el fondo tiene esa responsabilidad, tiene por un lado esa cuestión que tiene muchas veces que ver con el ego, ¿no? De uno, bueno, yo soy el que hizo esto, ¿no? Soy yo, esa cuestión, pero sobre todo me empezó a pasar con este libro me pasó una cosa muy rara, que fue, trabajo como ilustrador de literatura infantil desde 2005, y tengo muchos libros ilustrados, y de hecho en 2011 ya quizás tenía 20, 25 libros ilustrados. Y la defensa del rol de autor, del ilustrador, es algo que trabajo mucho. Pero con este libro, con Mañana viene mi tío, me pasó que fue la primera vez que me sentí solo.
y totalmente responsable de lo que estaba pasando en ese libro. En los libros con textos de otras personas, bueno, en general el texto viene primero, entonces uno va, acompaña y hace un trabajo totalmente comprometido, pero el deseo de compartir eso ya vino de parte de otra persona, en este caso no. Entonces, la sensación de responsabilidad de, bueno, acá no hay a quién echarle la culpa, digamos, si esto no funciona o si esto genera lágrimas o genera lo que genere, bueno, hay que asumirla como propia. Y entonces sostener la dedicatoria fue mucho más, en un momento fue mucho trabajo cómo hacer la dedicatoria, porque la primera versión la charlé con un historiador acá de Uruguay que trabaja en los temas de pasado reciente y demás, de manera es un académico, con mucho trabajo en esto, y entonces armamos una lista de países, le pedí una lista de países que hubieran tenido dictaduras cívico-militares, incluyendo España, porque además me acordaba del franquismo y de todo lo que generó, y quería que no sé por qué razón, lo suscribí solo al ámbito de idioma español, pero también Brasil. Entonces, bueno, este amigo me explicó, bueno, tenés que ver qué haces, porque hay países que no tuvieron dictaduras como estas, o regímenes autoritarios, pero sí tienen desaparecidos, como México o como mismo Colombia, que tampoco tuvo un golpe de Estado, pero tiene la guerrilla y demás, y paramilitares. Y entonces el libro tiene esas oraciones muy breves, y a la última página era un bloque de texto que explicaba todo muy largo y muy tal país, tal país, tal país, tal país, tal país. Y una amiga que es escritora, dijo que yo... ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? ¿Vos a qué se lo querés dedicar? No, las personas desaparecen. Bueno, entonces pone esto. Y la dedicatoria de la edición argentina es: este libro es para quienes, por causa de dictaduras militares, nunca pudieron llegar. Esa fue la edición de Argentina en 2014. Pero que además me interesaba que la fórmula fuera inclusiva. No dije los desaparecidos. Entonces por eso usé la fórmula personas. Cuando el libro se publica en México, sale un acuerdo de publicación con Fondo de Cultura Económica en 2018. Me encuentro con que, claro, la gente de México me dice, podemos cambiar la dedicatoria, porque nos interesa mucho el libro, pero la dictadura cívico-militar acá no sucede y el tema de desaparición forzada es absolutamente presente en México. Y ahí llegamos a la fórmula esta, que es, tengo acá, bueno, me lo acuerdo de memoria. Este libro es para quienes, por causa de desapariciones forzadas, nunca pudieron llegar. Y nada, perfecto. O sea, finalmente llegamos a la fórmula más breve posible para poder mencionar el asunto de desaparición forzada en cualquier contexto histórico, y a la vez lo que decía Dani, de sostenerlo, de que esté la dedicatoria. Es súper importante. Y bueno, y ahora pasa con la edición de Da Matriz, que me resulta muy emocionante que la biografía esté ahí, porque la manera en la que lograron redactar mi biografía y el tema de que mi padre pudo haber sido un desaparecido, eso me di cuenta mucho tiempo después, porque pasó por las condiciones en las cuales la gente desapareció, o sea, secuestro ilegal, centro clandestino de reclusión, tortura, y algunos no salían porque o algunos los ejecutaban, pero muchas de las veces, la mayoría de las veces se sabe, son muertos accidentales, digamos. Son muertes por el régimen, o sea, por todo lo que está sucediendo, pero no es un plan matarlos. Sobre todo en Uruguay no era un plan. Entonces, sostener eso es la parte en la que yo me siento más, que me interesa el riesgo del compromiso con la causa, digamos. O sea, no es que haya un riesgo, digamos, pero sí es la parte que más me quema del libro esto es por esto. Sí. Defendiendo que cada cual haga su lectura, absolutamente, pero a la hora de pasar rayas, y me imagino que Bernat te pasa algo parecido quizás con Los Días Felices, a la hora de decir, ¿verdad que este libro es sobre el amor entre los niños? Bueno, es que a mí me preguntaron, dimos una charla semana pasada con
No sé si lo conocéis. Era una charla entre Lorenz Schimmel, Lorenz Schimmel Ujú. es un escritor que habla de diversidad a través de sus libros No lo conozco. infantiles. Dimos una charla bueno, para España y para Latinoamérica, porque era en español, y me preguntaron eso, Sebastián. O sea, me Ujú. preguntaron si para mí escribir o ilustrar una historia había una parte de responsabilidad. Por ejemplo, en mi caso, en temas LGTB, ¿no? Si yo tenía esta cosa de responsabilidad, yo tengo que hablar de esto porque es mi colectivo, ¿no? Que en tu caso es político, en mi caso es, bueno, es otra historia, pero bueno, también hay este sentido de responsabilidad. A mí me pasó que con el niño perfecto no la tuve, porque yo escribí El niño perfecto sin ser consciente de lo que estaba contando, ¿no? Con los días felices, sí. Es decir, ya un momento que cuando ya has leído más, estás metido más en esta historia, dices, sí, es que yo quiero hablar de esto para dar visibilidad a esta cuestión, para dar visibilidad a esta realidad que se aleja de lo que la gente está acostumbrada a oír, ¿no? Entonces, para mí que sean dos niños, Chico y el narrador, es muy importante. Luego que cada uno piensa lo que quiera, pero para mí es significativo. Incluso una vez me preguntaron, ¿por qué no un chico y una chica? Pues porque a mí no me interesa contar esta historia entre un chico y una chica, ¿no? Para mí esto es muy importante y es importante por esa responsabilidad, porque yo quiero dar visibilidad a esto, a esta realidad que no es la que vemos cada día, ¿no? Lo mismo contigo con lo político, es decir, tú tienes ese sentido de responsabilidad, tú quieres contar una historia. Luego, yo puedo tener la lectura que sea, Totalmente. Y pero es muy importante lo de eso, la responsabilidad, ¿no? totalmente. ¿Y la comunidad LGTB te ha respondido? ¿Has tenido devoluciones Muy sobre lo... positivo, muy buenas. Piensa que nosotros, la comunidad LGTB, es muy, celebran cada libro que habla Claro. o sea, nosotros celebramos los libros que hablan de nosotros, ¿no? Luego, yo soy más crítico con esto, porque además, como también hago crítica como teórico del libro infantil, entonces, para mí, si un libro no es de calidad, entonces digo, bueno, este no los podríamos haber ahorrado, ¿no? Pero en general en la comunidad LGTB, pues somos muy agradecidos, porque piensa que, claro, en Uruguay seguro que también pasa y ha pasado, en Brasil también, en otros países de Latinoamérica, nosotros durante muchos años no hemos tenido referentes a través del libro infantil. Claro. Entonces, el referente es muy importante. Los heterosexuales siempre habéis tenido referentes porque siempre se ha contado vuestra historia. Nosotros no. Y Eh, los hombres especialmente, ¿no? Sí, y además el amor desde que conquista, además, ¿no? claro, pero piensa que libros, hablo de España, álbumes infantiles que el protagonista sea no normativo en cuanto a roles de género, por ejemplo, trans o incluso dos papás y no un papá y una mamá, etcétera. En España empezaron a publicarse en el año 2000. Es bastante reciente, ¿no? Entonces, los que tenemos más de 35 años, de pequeños, no teníamos referentes de esta realidad. Entonces, en este sentido, la responsabilidad es muy importante. Hay que dar visibilidad a esto, ¿no? No como una herramienta didáctica de ahora te voy a contar cómo es una familia de dos papás. Claro. No, o sea, de Sí, forma natural, ¿no? totalmente, sí, como una situación que acontece
Claro, independientemente de la peculiaridad que tiene, digamos. exacto. O sea, el foco no es la particularidad, el foco es el amor, digamos. El foco es el amor, pero contarlo de forma natural para normalizar o Claro. para dar visibilidad a otros amores que no son los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? E a qualquer amor, na verdade, né? Porque você está falando de amor, de abandono, da falta, De que é muchas parte de cosas. qualquer amor, independente de quem sejam os protagonistas da relação, né? A mí me pasó una cosa parecida a la que has contado tú, Sebastián. Mi primera idea de los días felices era contar una historia de amor entre dos chicos, pero no en forma de álbum, sino en forma de novela para niños y niñas de entre 10 y 13 años, digamos, preadolescentes, lo que llamamos novela infantil. Digamos que aquí los protagonistas no eran tan pequeños, sino que tenían 11 años. Claro, mi primera idea de los días felices sí era un amor homosexual entre dos chicos. Luego yo fui a San Francisco a pasar un mes, que de hecho todo lo que cuento en los días felices, el entorno, los colibríes y todo esto esto es un pueblo de Ah, San bien, Francisco. Esto es un bien. pueblo que está a 1 hora de San Francisco, está inspirado en este pueblo. Ahí, cuando vi ese pueblo, que es un pueblo que a mí me gusta mucho, pensé, es que el escenario tiene que ser este. Y lo que tengo que contar, esta historia de amor, será un álbum, porque me venían imágenes, no palabras, sino todo era imagen. Entonces es cuando pensé, pues voy a hacer un álbum y los niños eran más pequeños. Entonces luego apareció, mientras escribía y pensaba el libro, toda esa parte de el narrador retrospectivo, la infancia, esos otros temas salieron después. Perfecto. Hay una imagen, además, ahora estaba repasando porque tengo aquí el PDF, tengo que decirlo, de los días felices. Claro, hay una imagen con una carga erótica muy potente que es la del surfista, que está muy bien, porque decir, epa, Es un guiño. me imagino, sí, pero funciona muy bien, porque el libro es muy inocente, pero no es tan inocente. No, no lo es tanto. O la flor. A ver, la flor Sí, tiene ese sentido sexual sí, incluso, ¿no? totalmente. Hay Sí, guiños, sí, sí. porque a mí meter guiños, que en realidad tampoco es una cosa tan pensada, ¿eh? Yo Me imagino. dibujé el surfista porque me apetecía. Y luego la gente hace lecturas como la que has hecho tú, ¿no? Tiene un componente así como muy fuerte. Digo, ya, pero es que a mí me apetecía dibujarlo. Claro. Eh, No, y funciona muy bien en la narrativa, a la vez porque el problema con los guiños a veces es cuando se transforman en lo que uno quiere, o sea, en lo que uno querría decir, o sea, el guiño no puede ser una cosa que no tenga, que no esté al servicio de la historia principal, digamos. O sea, tiene exacto. que ser una compañía sutil. A mí me pasa con Mañana viene mi tío, que el orden de los acontecimientos, entre que hoy lo hablamos más temprano, el personaje Então, primero vamos se falar um va. pouco disso, do tempo nos livros? Sí, dale, Você, sí, sí, vamos es falar, importante. porque acho que é uma coisa super importante. Sí, con el tío la idea fue, son 10 escenas, si mal no recuerdo, esas cosas que uno después no se acuerda de memoria es el propio libro, pero son 10 escenas, casi seguro. Una, dos. Y hay 4 o 3 que son de la infancia, digamos, y de la juventud del personaje. Porque esto es muy a propósito en la vida de una persona, la infancia y la juventud ocupa, no sé, el 20% de una, digamos, pongámosle la cuarta parte. Pero lo que me interesaba era generar una sensación de tiempo que no transcurría al principio del libro, digamos. Que parecía que estaba un personaje en la infancia, para sostener el tono de lo que dice el personaje.
a mí la voz del personaje me suena siempre, en todo momento, si está hablando de la nieta o está hablando de cómo le está yendo en la escuela, siempre es un tono infantil, porque esa espera, que es lo que es un componente con el que me interesaba ser cruel con el lector. O sea, ser cruel en el sentido de la crueldad del sentimiento de la espera, digamos. Quien queda detenido esperando a una persona, queda, o sea, el desaparecido siempre tiene la edad que tuvo cuando lo desaparecieron. Entonces, hablar de esa juventud o de la juventud del protagonista me pareció importante para hablar de cuál otro componente de crueldad se suma a la desaparición forzada, que es el tiempo detenido. Y entonces esa emoción, en este caso infantil, porque el personaje es un niño cuando el tío desaparece, entonces, independientemente de que crezca, y que quizás cuando es un adulto mayor, quizás hasta tenga rabia por lo que le pasa, el tono con el que espera el tío sigue siendo un tono infantil. Sigue siendo un tono con esa esperanza que ya nadie, si lo hace consciente, cualquiera sabe que los desaparecidos están muertos, digamos. Solo por el pasaje del tiempo, por el tiempo que ha pasado, por los 40 años que han pasado. Pero no obstante, las sensaciones es de la pureza infantil, digamos. Dicho con un tono genial, así. No es un tono irónico, digamos. Nunca aparece la ironía. Me parecía muy importante que el tono del personaje, y por eso su sonrisita, no cargara ningún atisbo ni de ironía ni de cinismo. Digamos. Y después, una cosa ya en la anécdota del tiempo, que es que el devenir de la historia de casi cualquier persona de clase media, por lo menos en América del Sur, es si puede estudiar y si puede ir a secundario y si puede ir a la universidad, probablemente viva con sus padres hasta los 20, 25 años, se mude a su primera casa, siga estudiando y después se reciba, digamos, después obtenga su grado, digamos. No es, el plan es un poco desordenado, digamos, o sea, de acuerdo a lo que nos dicen que tendría que ser. O sea, uno estudia, termina de estudiar, se consigue el trabajo, se consigue su casa, se consigue su familia, pero las vidas sudamericanas son bastante desordenadas, digamos. Hacemos las cosas como podemos, entonces ese desorden me parecía importante ponerlo en la sucesión de acontecimientos. El personaje, por ejemplo, se separa, se divorcia, tiene una compañera, tiene un hijo, pero también se divorcia. Eso está apenas sugerido en el hecho de que él tiene una foto para presentarle a su hijo, al tío, digamos, porque ese día no le toca estar con el niño, digamos, en su casa. Y el tema del tiempo y los días felices, ¿no? Capaz que estaría bueno. Bueno, aquí el tiempo es muy importante porque como he dicho antes, el narrador es retrospectivo y esto entonces tiene mucho peso en el libro porque está contando un recuerdo de cuando era pequeño y es importante para el funcionamiento de la historia, ¿no? Otra cosa es cómo suceden las cosas, ¿no? A mí siempre la gente dice de mí como ilustrador que soy un ilustrador estático. O sea que mis imágenes son estáticas. Se dice en positivo y se dice en negativo, ¿eh? Es decir, hay de todo. A mí me gusta representar el paso del tiempo de forma lenta y pausada, porque me gusta que el lector se pueda parar a reflexionar en algún momento, ¿no? No como hay álbumes, el tuyo es muy lento también, Sebastián. Hay álbumes que pasan muy rápido. Bueno, vale. Yo no podría contar una historia así, como que las cosas pasan muy rápido, porque yo soy muy reflexivo, entonces eso al final se refleja en las historias que cuentas. Cuando uno le gusta pararse y pensar, pues se refleja en la forma de contar una historia, ¿no? Aparte, en los días felices, por ejemplo, hay un momento que es creo que es la única doble página sin palabras, que es el sueño. O sea, jugar con el silencio, es decir, ese es un momento
yo aquí no cuento nada porque, porque me gusta parar. El tiempo es como si parar el tiempo. Ujú. Aquí no está pasando nada, pero también pasan muchas cosas y dar pie a que el lector pues haga añada sus palabras ahí, ¿no? Y también es una forma de parar un poco la narración. Aquí me paro porque me gusta que el lector pueda descansar también, ¿no? Y esa forma de representar el tiempo como que las cosas pasan a fuego lento, no sé. Sí, además es como yo lo veo también como un momento en tu libro donde venís contando, ¿no? Porque se cuenta de manera muy ordenada y muy clara todo, ¿no? Son acciones muy concretas, contadas, acompañadas por ilustraciones, pero siempre concretas. Y entonces entras en la relación, entras en lo que va pasando, pero caes en el sueño y es como que nos decís a nosotros, bueno, ahora contá vos lo que está pasando acá. Y es una Exacto. invitación muy linda de hacer porque uno ya tiene el tono de la historia. Claro, y la otra cosa es que cuando he visto tu libro te he comentado, me recuerda a la forma de Sí. contar el tiempo en El Niño Perfecto, ¿no? Que es que es como, bueno, en tu caso es una vida, en El Niño Perfecto es un día, y, Ujú. y las acciones y las cosas van pasando, ¿no? A las 10 hace esto, a las 12 hace lo otro, y es como que va pasando lentamente y ¡pam! Sí, pero El tuyo tiene también un clímax al final, ¿no? Que es sí, que no vuelve al final, ¿no? totalmente, sí. Es que nunca lo alcanzará a ver porque se No. va antes el protagonista. Pero ahora estaba mirando el niño perfecto y claro, igual en la última es muy crudo porque el niño no está feliz. No. Sí, Entonces, no son los días felices, Sebastián. no, para nada. Porque y No, ahora que decías ahí son muy parecidos los dos libros, porque se puede leer también El Niño Perfecto como el tránsito de una vida entera. sí, Un tipo que también. hasta quizás se casó porque, bueno, o sea, le tocó casar, o sea, no le quedó otra que casarse, siendo que no quería, y hasta quizás tuvo hijos y capaz que en el último pedacito de su vida logró hacer público o no que él en realidad era gay. Quería un compañero hombre y se enamoró 10 veces de 10 Te- tipos distintos y Tengo pensada una segunda parte, del Niño sí. Perfecto. Sí. Pues dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pues espero que en El Niño Perfecto no pase. Que Não, vai ser muito bom. No, si lo vas a decir, viendo la honestidad con la que trabajas, a mí me pasa con el tío que, que significó en términos de elaboración un camino cerrado, digamos. El tema, digamos, el tratamiento del tema y demás. El segundo álbum que hice, que publiqué acá, que se llama En la Noche, tiene un mecanismo similar en términos en que es generar un estado en quien lee, ¿no? Generar un ritmo, generar un tiempo, una forma de tiempo, y de repente hacer un golpe al final, ¿no? Generar como una cuestión así, y de para- repente ¡pac! Pero no con temas similares. Yo tengo muchas ganas, el problema es que tengo las ganas, pero no tengo la idea de trabajar algo sobre la tortura, que es como, pero gran tema. ¿cómo? Madre Sí, mía. y tengo una imagen, pero es una imagen que es una ilustración que ejemplifica el asunto, no es una ilustración que abra una narrativa, pero Tienes el- para, si lo puedo decir un segundo, Dani, para, Claro. para temas controvertidos tipo tortura, por ejemplo, ¿eh? Ujú, Hay los nórdicos, si quieres ujú, echar un vistazo, han publicado, se les conoce por publicar libros que hablan de mira, violencia, que hablan de... sí, cuando tenga un momento lo buscaré y te lo paso por mail. bueno, Algunos genial, títulos para que veas el tono, cómo sí, puede contar una historia de violencia, ¿no? me interesa, porque, porque a la vez es eso, me pasa que con el tío no puedo derivar No, otra obra, digamos. es Eh, cerrada.
Sí, sí, es como cerradita. Como a veces pienso que, bueno, ya está, hice ya está. Quedó lo suficientemente bien como para que ahora pueda, eh, digamos, hay una distancia. No sé si a vos te pasa con tu trabajo de sentir que pasó algo, que lograste hacer algo que digamos que era lo mejor que puedes hacer es hacerlo y largarlo, digamos. Tiene que ver con la historia personal de uno, pero también termina siendo totalmente autónomo, digamos. Claro,